Bueno, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Bueno, Yahweh les bendiga, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Y bueno, para la gloria del Eterno podemos estar haciendo un mensaje más, ¿sí? Un mensaje más referido a la cercanía a la cual nos encontramos en cuanto al, ¿sí? Como dice el título, qué tan cerca estamos del arrebatamiento, qué tan cerca estamos de que se cumpla el misterio del cual el apóstol Pablo hablaba. Pablo se refería al arrebatamiento como un misterio, algo que no había sido revelado, o más bien algo que ni él entendía, ¿sí? Él hablaba decía que conocía a un hombre que había sido llevado al tercer cielo, que no sabe si fue en cuerpo, si fue en espíritu. Pablo no lo podía explicar, por eso es un misterio, ¿sí? Hasta el día de hoy es un misterio, va a seguir siendo un misterio hasta que Yeshua HaMashiach venga. Y de eso no tenemos dudas, que así será, ¿sí? Estamos hablando de uno de los eventos de cumplimiento profético más fuertes, ¿sí? Con el que nos podemos encontrar. El mundo va a ser impactado, literalmente el mundo se va a sorprender con ese evento. Muchos no creen, ¿sí? Muchos no tienen ninguna esperanza de que esto pueda suceder. De hecho lo ven como algo loco, pero es algo que definitivamente va a suceder y nadie va a escapar de ese evento, ¿sí? Va a haber una desaparición masiva de personas. Definitivamente esto va a dar lugar a que se pueda manifestar el anti-Mashiach, el anticristo, ¿sí? Todo el que se opone a Dios y a todo lo que se llama Dios, ¿sí? Sabemos que eso va a suceder, ¿sí? Es todo lo que vivimos hoy en referencia a las señales que la escritura nos habla del principio de dolores de parto, ¿sí? O como también lo hemos conocido en el hebreo, que muchas veces lo mencionamos, que se conoce este tiempo como tiempo de rendir cuentas, ¿sí? Tiempo de dar cuentas a Yahweh, ¿sí? Recordemos lo que dice la palabra, ¿sí? Que el juicio comienza por la casa de Dios, comienza por la iglesia, comienza por el pueblo del Eterno, y eso está directamente relacionado obviamente a nosotros, ¿sí? No podemos pretender ser parte de la casa de Dios, ser parte del pueblo de Dios y no pasar por el juicio. Y el juicio va a ser, a ver, primero debe haber una separación del trigo y la cizaña, ¿sí? El trigo y la cizaña no se pueden distinguir hasta el tiempo de la siega, hasta el tiempo de la cosecha, ¿sí? La diferencia es puntual, la cizaña no se dobla, no se tuerce, no se quebranta, el trigo sí, pero eso solamente se ve en el tiempo de la cosecha. Voy a bajar un poquito la cámara, me parece que está un poco hacia arriba. Entonces queremos dar este mensaje. Nos parece que es muy importante que todos estemos al tanto de las señales, de los tiempos, ¿sí? De qué tiempo vivimos, el afán muchas veces del trabajo, de la vida diaria, de los hijos, muchas veces nos aleja, ¿sí? Nos mantiene un poco distraídos, muchas veces nos podemos distraer de muchas formas por estar corriendo detrás de las cosas del mundo, ¿sí? No nos damos cuenta, muchas veces estamos muy sumergidos en lo que el mundo tiene, lo que el mundo ofrece, lo que el mundo constantemente nos está vendiendo, ¿sí? Si bien sabemos que es importante trabajar, obviamente, sabemos que es importante cumplir con las responsabilidades, ¿sí? No debemos, ¿sí? Amoldarnos al mundo, como dice el libro de Romanos, ¿sí? Capítulo 12, versículo 2, ¿sí? Y lo vamos a leer desde la de Ferdabar, ¿sí? Romanos 12, 2 nos dice: en otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Hasem, ¿sí? Del mundo. En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas y puedan probar cuál es la buena, aceptable y perfecta voluntad de Yahweh, ¿sí? Por lo tanto, a través de la Gesed, de gracia que fue dada a cada uno, a cada hombre de todos ustedes, que no piensen en sí mismos más de lo que deberían pensar, ¿sí? Es decir, no confundirse de un concepto más alto del que deberían tener, ¿sí? No creerse más, de alguna manera, de lo que Pablo está diciendo en simples palabras es eso.
¿sí? Que no pensemos más arriba, ¿no? de lo que realmente debería ser. O sea, manténganse humildes. Eso es básicamente lo que Pablo dice en pocas palabras. No tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? La palabra dice que antes de la caída, ¿sí? Viene la altivez de espíritu, la altivez como persona, como ser humano. ¿Sí? Son tiempos peligrosos y obviamente que, como dice la palabra, ¿no? El amor de muchos se enfriará. Si bien habla específicamente del pueblo del Eterno, el pueblo de Dios, ¿sí? O la iglesia, vamos a decirlo para que se entienda, los que componen las iglesias, el pueblo, los cristianos, vamos a decirlo así también para que sea más sencillo, el amor ese mismo es el que se va a enfriar, porque hoy se ve esa competencia, porque hoy se ve cómo se sacan las garras, ¿no? El pueblo cristiano, cómo saca las garras un pueblo cristiano, un ministerio contra otro, un pastor contra otro, un hermano contra otro, porque fulano habla esto y mengano habla lo otro, y porque estás equivocado, y porque el otro tiene razón, y porque habla competencia que hoy se está potenciando, ¿sí? Hacia algo que Satanás sabe hacer es dividir. Y hoy se está imponiendo en el pueblo de Dios mucha religión y no relación. El pueblo de Dios hoy no se le enseña que debe estudiar la palabra. El pueblo de Dios se le enseña que tiene que presentarse como una doctrina, ¿sí? Como una entidad, como un dogma, ¿sí? Tiene que presentarse como pertenecientes a determinado ministerio, a determinada iglesia, a determinada denominación, y no es esa la manera que debemos movernos, es esa la manera que nosotros debemos mostrarnos ante el mundo. Debemos mostrarnos como un pueblo que ama al Eterno, que busca relacionarse con Él a través de la palabra. ¿Sí? Díganme, a ver, hermanos, los que puedan estar viendo este video, ya sea por YouTube, ¿no? Va a estar subido en YouTube, o por el medio que sea. ¿Cuántas veces se han presentado a una persona diciéndoles que tienen una relación con Dios, una relación con Yahweh, y no que son parte de una iglesia, son parte de un ministerio, que el pastor se llama tal o cual, ¿sí? Que hay una alabanza muy linda, que buena música hay ahí? ¿Cuántas veces se han presentado así? Les puedo asegurar que son muy pocas las personas que han hecho eso, que se han acercado y le han hablado a otro que no conoce, le han hablado relación, no religión. Relación. Han enseñado a la otra persona que puede tener una relación. Les puedo asegurar que cuando nos dirigimos a alguien hablando desde la relación y desde la transformación que resulta una persona que vive según la Torah, según la palabra, y que eso se vea obviamente en sus acciones, ¿no? Que se vea que es una persona que no es dada al alcohol, no es dada, ¿sí? a la promiscuidad, a habituar lugares que no les corresponden, ¿sí? No es perfecta, pero sí se santifica, ¿sí? Sí se mantiene alejada de lo que sabe que le hace mal, que sabe lo que lo puede destruir, ¿sí? Entonces, son muy pocas realmente las personas que se presentan ante los demás con una relación con el Eterno y no con una religión, no con un cartel o una chapa que diga pertenezco a tal ministerio o a tal iglesia. Así que yo les animo a que aprendan, se animen a dirigirse a los demás como alguien que tiene, ¿sí? Como personas que tienen una relación con el Eterno, ¿sí? No una religión con el hombre. Y que eso es importante. Por eso acá enseñamos palabra, ¿sí? Nosotros entendimos la raíz, ¿sí? O la esencia. Hemos conocido la esencia de la palabra, la esencia de lo que nuestro amado Yeshua, ¿sí? A quien hemos conocido como Jesús, que es el nombre que nosotros conocimos, ¿sí? Siempre hemos orado en el nombre de Jesús, siempre hemos, ¿sí? Ha habido sanidad, ha habido milagros, ¿sí? Se ha cumplido la palabra, ¿sí? Se ha cumplido la palabra y se ha cumplido ese proceso en nuestras vidas que implicó, ¿sí? el proceso de formación hasta que llegamos a ese momento que dice el profeta Daniel, ¿sí? Que nos declara el profeta Daniel,
esa restauración de todas las cosas, ¿sí? Así como la escritura también nos dice que Yeshua no puede venir si antes el corazón de los hijos, ¿sí? se va hacia los padres, si no hay una restauración, una unión, y que las cosas sean restauradas, pero por sobre todas las cosas, el tiempo de la restauración al tiempo en que resultó ser la iglesia primitiva, a los tiempos que resultó ser el pueblo de Israel en Egipto, ¿sí? La restauración de Israel como un solo pueblo, ¿sí? Habiendo sido que Yeshua ya vino a derribar la pared intermedia que dividía los dos reinos, esos dos reinos conforman una nación que luego se esparció, o sea, la esparción, ¿sí? Vamos a ponerlo más fácil. La pared intermedia que dividía los dos reinos tuvo un propósito y cumplió un determinado plan en su momento para que las naciones se puedan formar, ¿sí? La dispersión. ¿Sí? Sabemos, Judá y Benjamín han quedado siempre se han quedado en Israel el mayor tiempo en el proceso histórico bíblico, y el resto, las otras 10 tribus, siempre han estado cautivas, han estado dispersas, han sido deportadas, han estado en cautiverio, han pasado por muchos procesos. Y gracias a eso se formaron las naciones. Yeshua decía, voy a los míos, ¿sí? A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Entonces, ¿qué hizo Yeshua? Me voy a por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando decimos casa de Israel, hablamos de tribu de Efraín, hablamos de José. Cuando se dice Jerusalén, se habla de el reino del sur, se habla de Judá, Benjamín, ¿sí? Por eso es muy importante, para poder entender la palabra, es importante entender a qué se refiere la palabra cuando dice casa de Israel, ¿sí? ¿A quién le está hablando? ¿Sí? Porque no podemos tomar la escritura y decir, bueno, es lo mismo. Está hablando al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios somos nosotros y somos coherederos. No, hermano. Hay que entender la palabra, ¿sí? ¿A quién le estaba hablando el profeta? ¿A quién le estaba hablando el Padre en ese momento? ¿Para quién iba la profecía? ¿Sí? No es lo mismo cuando el profeta habla a la casa de Israel que cuando habla a Jerusalén. No es lo mismo. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, por eso es importante que podamos entender la escritura y poder hablar relación, ¿sí? Cuando nos enfoquemos en una relación con el Padre, con el Eterno, vamos a entender la escritura, vamos a entenderla en su contexto escatológico, profético, ¿sí? En muchas áreas. Pero bueno, sin más rodeos, quería hacer esta introducción, ¿sí? Pero bueno, vamos a estar hablando entonces, ¿qué tan cerca estamos del arrebatamiento? Vamos a basarnos específicamente sobre el libro de Daniel, ¿sí? Vamos a hacer un video, vamos a tratar de hacerlo corto, sinceramente vamos a tratar de hacerlo corto. En todo caso haré otra parte después, pero para que no sea tan tedioso, ¿sí? Y vamos a arrancar rápidamente, ¿sí? Vamos a arrancar de lleno, ¿sí? Vamos a encontrar aquí, a mi lado, vemos la estatua de Nabucodonosor, ¿sí? Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, ¿sí? El profeta Daniel, sabemos que en ese momento se encontraba cautivo, ¿sí? Todavía no había llegado la liberación del pueblo, ¿sí? Del pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo de los... ¿sí? No había llegado todavía, porque eso iba a pasar más adelante, ¿sí? En el imperio medo-persa, ¿sí? Pero bueno, vamos a enfocarnos puntualmente sin desviarnos de lo que vamos a hablar, ¿sí? Vamos a empezar leyendo, ¿sí? Daniel 2, ¿sí? Hay un sueño que Daniel tiene, y vemos el versículo 31 al 35 que dice, ¿sí? El rey tuvo una visión de una estatua muy grande y extremadamente brillante, ¿sí? Por si acaso estamos leyendo la Sefer Dabar, ¿sí? Como siempre, la Biblia de traducción del hebreo, ¿sí? Estaba delante de tu rostro y su apariencia era terrible, dice, ¿no? Era una imagen, la cabeza de la cual era de oro fino, sus manos, su pecho y sus brazos de plata, su torso y sus caderas de bronce,
sus piernas de hierro y sus pies eran una parte de hierro y otra parte de barro, ¿sí? Nosotros vemos qué representa cada parte de la estatua, ¿sí? Vemos arriba de todo, cabeza de oro, ¿sí? Vamos a ver si lo ponemos un poquito más grande para que se... Vamos a poner un poquito más grande. Vamos a acercármelo también un poquito más a mí. Ok, entonces, arriba de todo, cabeza de oro representa el imperio babilónico, o sea, Babilonia, ¿sí? Representa Babilonia, ¿sí? Sabemos, Babilonia viene de Babel, Babel, Torre de Babel, todos hemos escuchado, hemos leído, conocemos la historia, conocemos lo que pasó. Hay cosas, hay hay datos que son muy curiosos o no vamos a decir coincidencias porque la Biblia no se equivoca, ¿sí? Todo lo que está en la palabra sí es perfecto, todo fue inspirado por el Eterno, por Dios, ¿sí? Por Yahweh, y no hay coincidencias. Vemos que el imperio babilónico, la Torre de Babel, que básicamente la Torre de Babel siempre ha tenido una connotación de soberbia, ¿sí? De ponerse al nivel del Eterno, obviamente, ¿sí? Sabemos bien que la palabra dice, ¿sí? Me subiré a los lados del norte, ¿sí? O sea, me subiré a los cielos. Bueno, sabemos que es la rebelión de Satanás, ¿sí? Cuando él ha sido echado, ¿sí? A la tierra. Sabemos que Apocalipsis lo confirma, dice que vio a un dragón, ¿sí? Que con su cola arrastraba la tercera parte. La conexión que tiene la palabra es perfecta, ¿sí? Vemos que hubo rebelión, tanto en el tiempo de la Torre de Babel, vemos rebelión de Satanás, vemos esta rebelión, estos imperios que se han rebelado contra Dios, ¿sí? Pero todo es parte del proceso que significó el juicio, ¿no? Obviamente hubo un castigo, hubo un castigo que se realizó a causa de la transgresión de Judá y Benjamín, ¿sí? De la transgresión de Jerusalén, hablamos. Hubo un precio que tuvo que pagar el reino del sur, específicamente, ¿no? Jerusalén. Así que, bueno, vemos en cabeza de oro, sí, representa el imperio babilónico, como venía diciendo, la Torre de Babel, las lenguas se confundieron, ¿sí? Ya no pudieron comunicarse para seguir adelante con esa construcción, ¿sí? Pero también hay algo muy curioso porque durante el tiempo de la Torre de Babel, ¿sí? Ha habido piedras que han dañado, han destruido, han caído esa torre, ¿sí? Vemos nuevamente una piedra aquí, en este caso, ¿sí? Ahora vamos a ir a ese punto, cuando lleguemos ahí vamos a entender más a qué se refiere. Pero claramente hablamos de estos tiempos, claramente hablamos del tiempo del fin, claramente hablamos del reinado del anticristo, del antimashiach, cuando se manifieste, ¿sí? El tiempo que fue dispuesto, que sabemos que la palabra es muy clara cuando dice que es Satanás, que sabe que le queda poco tiempo, entonces si nos ponemos a mirar bien, con atención, ¿sí? Vamos a entender que todo lo que está pasando hoy en día en el mundo, en relación a la enfermedad mundial, en relación a los tratamientos diferentes que se están incorporando para mejorar la salud o para aumentar la capacidad del ser humano, ya sea, bueno, vamos a decir resolver, ¿sí? Porque no es, bueno, sí podemos decir curar también problemas muy específicos que tienen que ver con la motricidad, con el movimiento, ¿sí? A través de la inserción de un chip en el cerebro, ¿sí? A ver, ¿cómo decirlo? Los líquidos que se inyectan, ¿sí? Que contienen modificación genética, ¿sí? Que contienen un mensaje que se envía genéticamente a las células, ¿sí? Que son modificaciones genéticas, ¿sí? Y no es un invento esto que estamos hablando, porque lo vemos en todos lados, ¿sí? O sea, sabemos que hay soluciones científicas, médicas, que mencionan que de eso se trata, ¿sí? Mencionan que se trata de una modificación de ese ADN colocado en esa solución, ¿sí? Estoy tratando de hablarlo de una forma que no sabemos que hay mucha censura hoy.
muchas cosas que no se pueden hablar, pero estoy tratando de ser lo más cuidadoso posible, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a llegar ya a esa parte porque eso hace referencia a los pies de barro y de hierro, que específicamente se trata del transhumanismo, ¿sí? Mezcla del hombre, ser humano, ADN que fue provisto por el Padre, ¿sí? El ADN que Yahweh nos ha dado, ¿sí? Y que de hecho tiene una numeración y una codificación genética que en el hebreo significa Yud Hei Ba Hei, es el nombre de Yahweh. Imagínense si en el ADN nuestro no está el nombre de Dios, ¿sí? Imagínense que no es una tontería lo que estamos hablando, ¿no? Pero sí la palabra lo dice, que en este tiempo, ¿sí? Obviamente que, a ver, yo no estoy diciendo que uno voluntariamente se somete a eso, sabiendo que es así, porque el pueblo es engañado, ¿sí? Estamos hablando de que hay un engaño muy importante en este tiempo, por sobre todas las cosas. Y el pueblo cuando es engañado, ¿sí? No sé, no, ahí es algo que escapa de lo que nosotros podemos aceptar o no, conociendo que es diferente a ser engañado, ¿sí? Entonces ahí es cuando el Padre entra en la acción, cuando Yahweh nos guarda, cuando Yahweh hace, ¿sí? Hace la diferencia con su pueblo, ¿sí? Entonces ahí lo estamos viendo. Así que bueno, vamos entonces a leer, a seguir leyendo, ¿sí? Brazos de plata, como decía, ¿no? Ya vimos la cabeza de oro, lo que significa el imperio babilónico, brazos de plata, ¿sí? Pecho y brazos de plata representa el imperio medo-persa, ¿sí? Que es el imperio que cae, ¿sí? En el momento en que... ¿sí? Ahora vamos a leer ahora, ¿sí? Vamos a ir leyendo, ¿sí? Recordemos que en la escritura, en el libro de Daniel, hay una profecía, ¿sí? Que nos habla, ¿sí? Cuando en la palabra se ve en la palabra en la pared, ¿sí? Teken Melen Uparsin, ¿sí? Eso significa, vamos a ir a la, bueno, Daniel 5:25, ¿sí? La descripción que se vio en la pared, ¿sí? Mene Tekel Ufarsin, ¿sí? Dice, eso es lo que se vio en la palabra, en la pared, ¿sí? En el momento, vamos a leer el versículo como para ir conectando la palabra, ¿sí? Capítulo 5, ¿sí? Belsasar, que es el rey, ¿sí? Que dio un gran banquete para 1000 de sus nobles, ¿sí? Belsasar era el nieto, ¿sí? De Nabucodonosor, ¿sí? Y mientras que gustaban el vino, Belsasar ordenó los recipientes de oro y plata que su padre, Nabucodonosor, se había llevado del templo de Jerusalén. Estamos hablando de los elementos sagrados que corresponden solamente los sacerdotes, ¿sí? Sacerdote que estaba a cargo, sacerdotes encargados de los servicios, ¿sí? Sabemos, a ver, estamos hablando del segundo templo, ¿sí? El templo que Salomón, ¿sí? Construyó para el Eterno, ¿sí? Y los mismos recipientes y todo fue dado por Salomón, ¿sí? Por el rey Salomón. Dice que para el rey, bueno, los recipientes de oro y plata que su padre Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén para que el rey y sus nobles y sus queridas y sus concubinas pudieran beber de ellos. Así que ellos trabajaron esos recipientes y le pusieron, resumiendo, ¿no? Bebieron vino, alabaron a sus dioses hechos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra, ¿sí? Hacemos que, a ver, con los elementos sagrados del templo ellos hicieron idolatría, ¿sí? Lo utilizaron para idolatrar a esos dioses que ellos tenían. En la misma hora los dedos de una mano humana aparecieron y comenzaron a escribir sobre el enyesado de la pared, ¿sí? Cuando el rey vio la palma de la mano que estaba escribiendo, el rostro del rey tomó un semblante diferente. Bueno, vamos a ir específicamente, ¿sí? a lo que la escritura decía, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, se escribe eso sobre la pared, ¿sí? Nadie pudo interpretarlo, estamos resumiendo, ¿no? Nadie pudo interpretarlo, ninguno de los magos, ¿no? De los que estaban al servicio de Belsasar, ninguno pudo hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Se dirigen a
¿sí? A Daniel. Versículo 11 vemos que dice, hay un hombre en tu reino en quien está el Ruaj de Elohim, ¿sí? En los días de tu padre, ¿sí? Él fue encontrado, ¿sí? De tener, bueno, para ver, corrección, ¿sí? El Belsasar era el hijo de Nabucodonosor, ¿sí? Vamos a ver. Dice, en los días de tu padre él fue encontrado, ¿sí? Tener vigilancia de entendimiento. El rey Nabucodonosor, tu padre, lo hizo jefe de los magos, encantadores, todos los adivinos. Entonces, resumiendo, versículo 13, dice, Daniel fue traído delante del rey, ¿sí? Y ahí fue cuando le revela, ¿sí? lo que dice. ¿Sí? Vamos a irnos directamente al versículo 24. Dice, no, por esto él ha mandado la mano para ordenar esta escritura. ¿Por qué? Porque dice que fue echado entre los hombres. Bueno, ahí lo que hace Daniel es contarle el testimonio de lo que pasó con Nabucodonosor, ¿sí? Que fue puesto entre las bestias, ¿sí? Por eso dice, fue echado de entre los hombres, su corazón fue hecho como la naturaleza de las bestias, vivió con los asnos salvajes, se le daba alimento de hierba como un buey, su cuerpo era bañado con rocío de los cielos, hasta que aprendió que Elohim, que la Elión Elohim, ¿sí? El Altísimo, él es amo sobre el reino de los hombres y se lo dará a quien él le plazca, ¿sí? Al quien él le place. Sí, Belsasar, su hijo, no ha humillado su corazón a pesar de que conocía todo eso. O sea, Belsasar sabía perfectamente todo lo que había pasado, pero él nunca cambió eso. Nunca se humilló, ¿sí? Reconociendo que Yahweh era y es el creador y el que sustenta el mundo, ¿sí? Y pone y quita reyes. Y si en cambio tú te has exaltado contra Yahweh, ¿sí? Desde los cielos por haber el Elohim de los cielos, ¿sí? Por haber ordenado a ellos que te trajeran delante de ti los utensilios de su casa, y tú y tus nobles, tus mujeres, tus concubinas bebieron vino de ellos, después ofrecieron cantos a tus dioses de plata, bueno, como ya habíamos leído. Mientras tanto Elohim, ¿sí? Que tiene tu propio aliento en sus manos, ¿sí? O sea, su propia vida, ¿sí? Acá le está diciendo Daniel, Elohim, ¿sí? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, tiene el control sobre tu vida, ¿sí? Básicamente. Por eso él ha mandado la mano la mano para ordenar esta escritura. Y esta es la ordenada escritura. Dice Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Eso significa Mene, Elohim ha medido tu reino y lo ha traído a término, ¿sí? O sea, lo ha puesto a fin. Se terminó el reino de Belsasar. Tekel significa que ha sido pesado. Vamos a tener una relación fuerte ahora y tenemos que estar atentos acá, ¿sí? Tekel dice, ha sido pesado en la balanza y te ha sido encontrado falto. Eso es lo que significa Tekel. Y Uparsin dice, tu reino ha sido dividido y dado a los medos persas, ¿sí? Fíjense en la parte cuando qué estaba pasando, en qué momento. Por eso es importante que entendamos las Moadim, ¿sí? Las fiestas solemnes. Y entre ellas, los momentos en que se dictaminó juicio, los momentos en que se sentenció a fin un reinado como es este caso, el momento que se ha dado la orden de que caigan granizo y piedras de fuego sobre ciudades como Sodoma y Gomorra, o que haya un diluvio sobre la tierra que consumiera y ahogara a toda criatura, a todo ser viviente sobre la faz de la tierra. En todos esos momentos representan Yom Kippur, ¿sí? El día del perdón, día donde se sella el destino del ser humano, de cada ser humano sobre esta tierra, de la humanidad. Entonces, estas situaciones que acabo de decir, estos momentos que se han dado a lo largo de la historia profética, bíblica, de cumplimiento, ¿sí? A lo largo de la palabra, todos fueron en tiempo de Yom Kippur, como lo mismo va a ser la gran tribulación. Cuando comience el día de la ira del Cordero, la ira de Yahweh, va a ser que se selló el destino de juicio, de ira sobre los inconversos, bueno, podemos decir inconversos, pero los incrédulos específicamente, esa es la palabra. Sobre todos los incrédulos, sobre todos los burladores, sobre todos los que hicieron y hablaron desde su boca tremendas barbaridades contra el Dios de Israel, ¿sí? Contra el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Hablamos de Yahweh.
contra todo el que se burló de Yeshua. ¿Sí? Hoy están tomando mucho a broma el nombre de Yeshua, hay mucho meme, mucha cuestión de que sí, que habla de Jesús y de muchas cosas que están tomando mucho a broma. No es algo que me sorprenda en absoluto porque es parte del proceso, o sea, se cumple una vez más la palabra y eso lo único que va a hacer es aumentar el juicio, aumentar la ira, ¿sí? La palabra se va a cumplir, le guste a quien le guste. Lo único que pueda llegar a ser modificado es la intensidad del juicio, de acuerdo al corazón del hombre, el corazón de los hombres. Lo digo hombre, hablo de la creación. De acuerdo al corazón que tengan en el tiempo que se está cumpliendo el juicio, ¿sí? Si hay arrepentimiento o no, o hay una burla, hay una blasfemia, o hay enojo y palabras, bueno, insultos contra el creador, básicamente, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver si está, bueno, creo que está muy, me parece que hay mucha luz. Vamos a ver si le bajamos un poquito la luz. Ok. Bueno, entonces seguimos leyendo, ¿sí? Como les dije recién, Tekel dice, ha sido pesado en la balanza y te has sido encontrado falto. Eso, específicamente lo que dice Tekel, significa Yom Kippur. Cada uno, todos los años, ¿sí? En el tiempo de Yom Kippur, durante el día ese, ¿sí? Que son 24 horas, que el pueblo de Israel, ¿sí? Está orando, clamando, con lloro, con lamento, con arrepentimiento, con un corazón contrito y humillado, reconociendo que son pecadores y hablándole directamente al Padre, sí, orando al Padre para que los perdone, porque sabe los pecadores que son, como cada uno de nosotros que somos tremendos pecadores. Si no fuera por Yeshua, ¿sí? Por Yeshua HaMashiach, nadie sería salvo, absolutamente nadie. Entonces, Tekel significa eso. Todos somos pesados en una balanza y somos hallados culpables o inocentes. Y ese culpable o inocente significa vamos a seguir adelante, vamos a seguir con vida, o el Padre nos corta. Palabras muy claras cuando el profeta, cuando en el sermón del monte, ¿sí? Cuando Juan el Bautista predicaba y decía todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Él sabía perfectamente que Elohim, que Dios, todos los años ponía una sentencia sobre cada hombre de esta creación y determinaba si vivían o morían. Juan lo sabía. Y la predicación del Sermón del Monte, la predicación de arrepentimiento, de juicio, de volverse al Padre, ¿sí? De volverse al Padre, no era en vano. Juan sabía a qué se enfrentaba a cada ser humano por esta tierra todos los años. Pero bueno, vamos a seguir porque es importante esto, ¿no? Lo que estamos leyendo. Belsasar dio la orden, si ellos vistieron a Daniel, púrpura, bueno, ¿qué pasa? Dice, ¿no? En esa misma noche Belsasar el rey, sí, y los Kashdim, sí, fue muerto. Dice, a ver, se selló el juicio sobre Belsasar. Terminaron sus días, ¿sí? En ese Yom Kippur, Belsasar fue muerto, ¿sí? Entonces, se selló el destino de el hijo de Nabucodonosor. ¿Qué pasó entonces? El reino pasó a Darío, el Medo, cuando él tenía como 62 años de edad, ¿sí? A partir del capítulo 6 de Daniel ya vemos que Darío, ¿sí? Como vemos aquí en pantalla, Imperio Medio Persa, 539 al 331 antes de Cristo, ¿sí? Antes del Señor, ya estaba en movimiento, estaba en funcionamiento el reino de Darío, ¿sí? Darío, vamos a seguir igual ahora con lo que estábamos leyendo. Versículo 33 del capítulo 2, ¿sí? Vamos conectando la palabra en la medida que voy leyendo. Ya hablamos entonces del pecho y los brazos de plata, ¿sí? Ahora vamos a ir vientre y los muslos de bronce, ¿sí? Dice que... ok.
Bueno, como decía el versículo 32, sí, que era una imagen de la cabeza, la cual, bueno, dice brazos de plata, de su torso y sus caderas de bronce, ¿sí? Ahí vemos el imperio griego, vemos un corto lapso de tiempo, ¿sí? En el cual rápidamente pasa el imperio de unas manos a otras, ¿sí? Lo que primeramente fue el imperio babilónico, como en un tiempo de 331 antes de Yeshua, ¿sí? Que ese mismo fue el fin, ¿no? Obviamente vemos hasta el 168 antes de Yeshua, son cortos tiempos, ¿sí? Cortos tramos de tiempo, ¿sí? En que los reinos van moviéndose, el imperio romano luego, ¿sí? El 168, que representa las piernas de hierro, como dice aquí la palabra, mientras tú mirabas, perdón, versículo 33, dice, sus piernas de hierro y sus pies eran una parte de hierro y otra de barro, ¿sí? Mientras tú mirabas, una piedra fue cortada sin ninguna mano humana y golpeó la estatua en sus pies de hierro y barro y totalmente los redujo a polvo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Los pies, ¿sí? Vamos a poner la imagen ahora. Vamos a poner la imagen entonces. Ok, veamos esto, ¿sí? Dice, una piedra así fue cortada, dice, mientras tú mirabas una piedra, ¿sí? Fue cortada sin intervención de ningún hombre. ¿Por qué aclara eso la escritura? Porque no es una piedra que los hombres la moldearon, la trabajaron, la esculpieron, ¿sí? O había una montaña y los hombres con su fuerza y con sus herramientas cortaron esa montaña para que haya una piedra. No, esto es una piedra que vino del cielo, ¿sí? Esto es un juicio, ¿sí? Como dice Romanos 1:18, la ira de Yahweh se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con la justicia misma, ¿sí? Detienen la verdad, ¿sí? Con la misma injusticia, ¿sí? Detienen la verdad. Entonces, si Romanos 1:18 nos dice que la ira de Yahweh se revela desde el cielo, significa que algo cae del cielo, que caen meteoritos, que caen asteroides, ¿sí? Por eso la escritura muy claramente nos habla de cuáles serían las señales, ¿sí? Como dice claramente el título de este mensaje, ¿sí? De las señales del arrebatamiento, qué tan cerca estamos del arrebatamiento. Nosotros vemos las potencias de los cielos estremecidas, vemos eclipses, ¿sí? Vemos rumores de guerras, pestes, epidemias, enfermedades, escasez. Se está notando mucho la escasez, se está hablando mucha noticia últimamente y todo lo que vemos, escuchamos, radio, vemos televisión, sabemos que hay un problema grande, importante en la cadena de suministros de alimentos. ¿Sí? Se está empezando a cumplir esa parte de la profecía de Mateo 24 que dice que habría hambres, terremotos en diferentes lugares. Ya lo vemos a los terremotos, vemos la erupción de volcanes, ya lo vemos. Vemos todas las señales, ¿sí? Ya vemos cómo los ejércitos del mundo se preparan porque ellos todo lo que hicieron a lo largo de tantos años, todo el armamento nuclear, atómico y toda la tecnología y los avances que hicieron en armamento, ¿sí? de guerra, ¿sí? No fue en vano, ¿sí? No, ellos no es que hicieron todo eso para tenerlo ahí y decir, ah, qué lindo cohete que tengo ahí guardado. No. Ellos lo van a usar, lógicamente lo van a usar. Ellos saben que va a venir un día que va a ser inevitable, que todo eso va a ponerse en acción, todo eso se va a utilizar, que no se invirtieron millones y millones de dólares en mano, ¿sí? Y ellos no tienen ganas de gastar dinero para que se quede ahí y un lindo adorno, ¿sí? Todo eso se va a usar. Entonces, Daniel 2:34 nos dice que hay una piedra que cae del cielo. Esa piedra es un asteroide, ¿sí? Esa piedra es un meteorito. Esa piedra, ¿sí? Sin ningún problema puede ser planeta 7X, ¿sí? Planeta cometa 7X. Sabemos que es el instrumento de Dios, de Yahweh, para ejecutar los juicios, como dice Isaías 13:5. Entonces, esa piedra
va a caer justo en el tiempo del reinado que representa los pies de la estatua de Nabucodonosor, ¿sí? Pies de barro y hierro. La era del transhumanismo, la era de la modificación genética, la era en que el hombre se mezcla con la tecnología, con el internet, ¿sí? Que el hombre busca, como en este tiempo, ¿sí? Ya hay muchísimos, hay unos científicos, bueno, doctores de la ciencia que están buscando la forma de que el hombre sea eterno, ¿no? La vida eterna, como se conoce. Entonces, ya hay noticias de eso. Yo no sé si lo han visto ustedes, si no, yo puedo mostrar sin ningún problema. Y ahora mismo les voy a mostrar esa noticia. ¿Sí? Vamos a poner la capturadora para mostrar de qué estamos hablando. ¿Sí? Vamos a mostrar de qué estamos hablando. Aquí lo podemos ver. ¿Sí? Dice Jeff Bezos, ¿sí? Que es el dueño, el fundador de Amazon, y sus socios buscan la receta científica para lograr la vida eterna. ¿Sí? Dice el fundador de Amazon se asoció con científicos y otros empresarios para entender el rejuvenecimiento y aumentar quizá permanentemente la esperanza de vida, ¿sí? Y que vemos que así lo reveló la revista Technology Review del Instituto de Tecnología de Massachusetts, ¿sí? El MIT, por sus siglas. Así que ahí lo vemos, ¿sí? Mezcla de embriones de humanos y de monos, a ver, reprogramación biológica de las células. Estas son todas las cosas que están pasando, ¿sí? Que no, ahí pueden ver que no es un cuento. Es un cuento lo que estamos hablando, ¿sí? Que el hombre busca la vida eterna, que el hombre busca, ¿sí? Que estamos en ese tiempo en que la escritura está escrito y va a pasar y tiene que llegar y llegó, está llegando. Estamos en ese tiempo en que se tiene que cumplir el periodo que representa ese reinado de los pies de Nabucodonosor, ¿sí? Como veníamos diciendo. Entonces el versículo 35 dice, ¿sí? Como podemos ver, ¿no? El sueño de Nabucodonosor, ¿sí? Es clarísimo, ¿sí? Ahí lo vemos en pantalla. Versículo 35 dice: entonces el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro fueron molidos a polvo y se convirtieron como paja menuda, ¿sí? En el lagar de los frutos, ¿sí? Y la violencia del viento los voló sin dejar trazas. Pero la caída que había golpeado la estatua creció en una enorme montaña que llenó toda la tierra, ¿sí? Este es el sueño y ahora le daremos al rey su interpretación, dice, ¿no? Entonces, podemos ver un poquito entonces lo que tiene que ver ese versículo, ¿sí? Hasta el 35, que se entienda más específicamente. Vamos a ir entonces a Daniel 7, como para seguir esto que veníamos hablando, ¿sí? Pero Daniel 7, el primer año de Belsasar, rey de los judíos, ¿sí? Daniel dice, tuvo un sueño. Acá a ver, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Nosotros vemos tanto por el lado del sueño de Nabucodonosor como del sueño de Daniel, ¿sí? Vemos la confirmación del mismo suceso, ¿sí? Por eso vemos que en el versículo, el capítulo 2, ¿sí? Se está hablando de la interpretación del sueño de Nabucodonosor, pero ya para el Daniel capítulo 7, ¿sí? Ya se concreta esa estatua, ya se cumple. Por eso dice en el primer año de Belsasar, ¿sí? Rey de los judíos, rey de los Kasdim, ¿sí? Vamos a poner en pantalla para que se entienda, ¿sí? Lo que pasa es que yo las traducciones en hebreo, ¿sí? A veces tienen muchas similitudes con otras palabras. Vamos a poner Daniel 7. Vamos a poner Daniel 7.
pero en Reina Valera, para no traer confusión. Rey de Babilonia, ¿sí? En el primer año de Belsasar, rey de los Kasdim, que es de Babilonia, ¿sí? Los babilonios. Vamos a ponerlo ahí en... Bueno, no sé si pongo pantalla porque la verdad que ya estoy ocupando bastante de... Vamos a hacer una cosa. Vamos a acomodar un poquito acomodar un poquito lo que estamos hablando. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Arriba entonces. ¿Sí? En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. ¿Sí? Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Por eso son las tres. No me gusta leer mucho estas versiones. Bueno, la versión hebrea dice, ¿no? El primer año de Belsasar, rey de los Kasdim, como dije, Daniel tuvo un sueño y visiones en su cabeza sobre su cama y él escribió el sueño. ¿Sí? Y siguiendo, tuvo una visión en la noche. Y aquí yo vi allí delante de mí 4 vientos de los cielos irrumpiendo en el mar. Y 4 inmensas bestias salieron del mar, cada uno diferente de los otros. Vamos a ir poniéndolo igual también acá en versículo 2. Y versículo 3, seguimos. ¿Sí? 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían al mar. ¿Sí? La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas y fueron quitadas de la tierra. Y usóse, bueno, ahí a eso lo que tiene estas versiones que no son muy confusas las palabras que tienen. Vamos a leer de la Dabar mejor y vamos a quitar esto. ¿Sí? Vamos a quitar porque no, muy confuso. Ahí está. Entonces, versículo 4, la primera era como una leona, pero tenía alas de águila. Mientras miraba, sus alas fueron arrancadas y fue levantada de la tierra y fue hecha a pararse sobre sus 2 pies como un hombre, y un corazón humano le fue dado. ¿Sí? Allá la Biblia en hebreo, a diferencia de de otras, da el significado de a qué se refiere. ¿Sí? Esto es el imperio babilónico. Dice, entonces había otra bestia, una segunda como un oso, se levantaba a un lado y tenía 3 costillas en su boca, entre sus dientes le fue dicho, levántate y devora mucha carne. ¿No? Este es el imperio medio persa, dividido entre 3 príncipes. Lo que estamos hablando de el medio, ¿sí? Pecho y brazos de plata. Después de esto miré y allí había otra bestia salvaje como un leopardo con 4 alas de ave en sus costados. El animal también tenía 4 cabezas y le fue dado poder para dominar. Después de esto yo miré en las visiones de la noche y allí delante de mí había una cuarta bestia, espantosa, horrible, extremadamente fuerte, y sus dientes eran masivos de hierro. Devoraba, desmenuzaba, le sobraba y lo sobrante lo pisoteaba con sus patas. Era del todo diferente a las otras bestias que habían pasado antes que ella y tenía 10 cuernos. Nosotros ahí ya nos estamos caminando a los pies. Los pies en la parte de hierro, la parte de barro cocido. El resurgimiento del Imperio Romano. Básicamente de eso se trata. ¿Sí? El resurgimiento de lo que va a ser obviamente el nuevo orden mundial. Y que ya estamos entrando en esa etapa. Esto hace referencia claramente al nuevo orden mundial, a la manifestación del anticristo, a cómo va a perseguir al pueblo de Elohim, al pueblo de Dios, de Yahweh. Entonces, va a ser algo tremendo, ¿no? Porque él va a blasfemar contra Dios de una manera impresionante, ¿sí? Va a burlarse, va a descalificar totalmente a todo lo que tenga que ver con Dios, con Yahweh. Los cristianos, obviamente va a haber persecución tremenda a los cristianos, a los que se han quedado, ¿no? No va a perdonar él. A todo el que adore al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, a todo el que no renuncia a su fe. Veámoslo de esta manera porque es así de sencillo. Sí, hermanos, así lo van a entender lo que voy a decir. En el tiempo, en el periodo intertestamentario, ¿sí? Entre Malaquías y Mateo, hubo una persecución fuerte, ¿sí? Que significó, entre otras cosas, la dispersión, que sea posible, ¿sí? Que el pueblo de Israel, que las tribus perdidas de la casa de Israel, se puedan expandir y formar las naciones, ¿sí? La plenitud de los gentiles, ¿sí? Hablamos de José, tribu de Efraín, ¿sí?
los pueblos y las naciones que significaron la descendencia de Efraín. Entonces, ¿qué pasó en ese periodo? ¿Sí? Hay un periodo que se conoce como la Santa Inquisición, que no tiene nada de santa en absoluto, porque era el pueblo judío, el pueblo de, sí, al pueblo de Israel, vamos específicamente, sí, vamos a decir, bueno, el pueblo de tribu Judá y Benjamín, sí, sobre todo el pueblo judío, se los obligaba, ¿sí?, a renunciar a sus creencias, a su fe, a su origen, a su identidad. Por eso hay una pérdida de identidad hoy en día. Hoy muchos no tienen ni idea, ¿sí?, o se presentan solo como cristianos y ellos creen que esa es su identidad y listo, que la identidad es esa iglesia a la que van, ¿sí? O se les pregunta cuál es su identidad y dicen mi identidad es Cristo, y no es una identidad Cristo, ¿sí? Sí, es nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, sí, es nuestro Salvador, es nuestro modelo de varón perfecto a seguir, es nuestro, sí, es el primer, él es la palabra, él es la Torá, él es muchas cosas, pero no es una identidad, ¿sí? Porque la identidad se traza o comienza desde el pacto, desde el primer pacto, no el pacto renovado que fue el que vino a traer Yeshua con su vida, con su entrega en ese madero. Entonces, ahí es donde se empieza a ver, sí, ese resultado de la formación de las naciones. ¿Qué es lo que va a pasar acá? ¿Sí? En la Santa Inquisición, como venía diciendo, se le obligaba al pueblo de Dios a convertirse al catolicismo, a dejar de celebrar el Shabbat, de guardar el Shabbat, ¿sí?, el día de reposo. Se les obligaba a que eso lo dejaran, o serían muertos, serían perseguidos, o tenían que abandonar el país, la nación, ¿sí? Entonces ahí se produjo esa dispersión. ¿Sí? Ahí hubo persecución, hubo muerte, hubo muchas cosas que pasaron durante ese periodo en que se ha perseguido a cristianos, judíos que han sido muertos, ¿sí? Millones, miles han sido muertos. ¿Qué va a pasar en el nuevo orden mundial? ¿Qué va a pasar en el periodo final? Donde esa piedra, ¿sí?, que claramente va a ser parte del juicio, parte de la ira, ya habiendo comenzado. Sabemos que el libro de Apocalipsis y Revelaciones nos habla de que va a venir esos tipos de juicios, van a venir, ¿sí? Apocalipsis completo nos habla de juicios que vienen del cielo, ¿sí? Todos vienen del cielo. Por eso Romanos 1:18 confirma lo que todo Apocalipsis dice, que la ira se revela desde el cielo, ¿sí?, contra la impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, en el periodo del nuevo orden mundial, cuando se manifieste el antimashiach, el anticristo, va a haber esa persecución, ¿sí? O se convierten a la religión única, ¿sí?, o va a haber persecución, va a haber muerte. Entonces, la historia se repite. Los patrones, muchas veces lo he dicho, los patrones son los mismos, ¿sí? Y en la era plena que estamos viviendo de transhumanismo, ¿sí?, donde el hombre se mezcla con el hierro, el barro, que es la creación, barro, ¿sí? Nosotros somos barro, la mano del alfarero. Elohim, Yahweh tomó, ¿sí?, tomó polvo de la tierra y sopló aliento de vida, ¿sí?, sopló de su espíritu, ¿sí?, escupió básicamente, ¿sí?, él tomó y formó al hombre de la tierra, con agua se forma barro. Y los pies son de barro y hierro, ¿sí? Entonces, ahí está esa mezcla. Podemos entenderlo como nanochips, podemos entenderlo como nanotecnología, podemos entenderlo de muchas formas, pero es la era del transhumanismo, nos guste o no nos guste, ¿sí? Entonces, eso es lo que representa, y esa piedra va a caer en el momento justo. La piedra va a caer justo en el momento para arruinar los planes del enemigo, ¿sí? Por eso la palabra es muy clara cuando dice que a Satanás sabe que le queda poco tiempo. Siento que estoy mirando para cualquier lado. O sea, la cámara la tengo enfrente, pero yo miro para allá. Perdónenme, hermanos, pero bueno, estoy concentrado con la palabra, con el... Lo que importa es eso, ¿sí? No, ni siquiera me tienen que ver a mí, ¿sí? Lo importante es la palabra y en eso nos enfocamos, ¿sí? Ya vamos terminando, ¿eh? Parece que hicimos todo el programa en menos de una hora. Todo el mensaje, ¿sí?, que el Eterno está dando. Siguiendo, ¿no?, esto lo que veníamos leyendo, versículo 8 del capítulo 7, ¿no? Estamos sobre el 7, versículo 8, que sería el último. Mientras yo estaba considerando los cuernos, he aquí surgió entre ellos otro cuerno, un cuerno pequeño, y delante de él
3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. Y aquí en este cuerno habían ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba arrogantemente. ¿Sí? A ver, esa boca que habla arrogantemente habla de un rey, vamos a decirlo, ¿sí? De esa forma, que viene a reinar, que llega a reinar, que blasfema contra Dios, que blasfema contra el pueblo, ¿sí? De Yahweh. Acá habla de 10 cuernos pequeños, ¿sí? Y esos 10 cuernos son 10 naciones que van a apoyar, ¿sí? a este rey, ¿sí? A ver, vamos a ver porque me parece que yo estoy... Ok, bien, o sea, está bien. Bueno, sí, tenía 10 cuernos, eso lo dice el versículo 7, dice, ¿no? Dice que era del todo diferente a las otras bestias que habían pasado antes de ella y tenía 10 cuernos. Esas 10 cuernos son las 10 naciones que van a apoyar al anticristo, al antimashiach. Pero después vemos acá que dice que un cuerno pequeño delante de él, sí, dice que fueron arrancados. Bueno, vamos a ver, dice, mientras yo estaba considerando los cuernos, versículo 8, he aquí surgió entre ellos otro cuerno, un cuerno pequeño, y delante de él 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. Por eso la palabra dice que durante el tema el imperio medo-persa, que fue dividido entre 3 príncipes. Y ahí se empieza a ver un poco la conexión. Mientras miraba a trono, sí, el anciano de Días tomó su lugar, sus vestiduras eran blancas como la nieve, el pelo... Sí, bueno, acá vemos ya el reinado que jamás va a ser destruido, el reinado que nunca va a tener fin, que es el reinado de Yeshua HaMashiach, ¿sí? Sus ojos como llamas de fuego, dice, su trono era llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente, era como el pelo blanco como, ¿sí? En su cabeza como lana pura, destello de fuego fluía de su presencia, miles y miles le ministraban a él, millones y millones estaban delante de él. Y entonces la corte fue convocada, perdón, y los libros fueron abiertos. Ahí estamos hablando ya del juicio, del trono blanco, estamos hablando del día del juicio, donde los libros van a ser abiertos, donde se va a juzgar de acuerdo a las obras a quienes han rechazado. Es el día final, es el día de que se cumple literalmente y en vivo y en directo Yom Kippur, el día que se sella el destino, como fue con el hijo de Nabucodonosor, con Belsasar. De eso se trata, ¿sí? Yo creo que bueno, tratamos de fluir lo más rápido, o más bien lo más claro posible, tratamos de ser con este mensaje, ¿sí? 1 hora exacta tuvimos de tiempo de mensaje, así que espero que lo hayan disfrutado. Y Yahweh les bendiga. Si pueden compartir este mensaje, y se sienten a gusto y sienten que puede ser edificante para otros, les animo a que lo hagan, ¿sí? Nos ayudarían a expandir la palabra. Esto se trata de que la palabra llegue, ¿sí? A nosotros no nos interesa gloriarnos, ni ser hoy miles de suscriptores, ¿sí? Que sea la gloria al Eterno, que sea la voluntad del Padre, ¿sí? Que esto sirva para que podamos expandir, si podamos expandir la palabra, que sea para advertencia, porque estamos hablando de eso, ¿sí? De que podamos estar advertidos, avisados de qué tiempo estamos viviendo, ¿sí? Yahweh le bendiga, ¿sí? Excelente semana, ¿sí? Y bueno, nos encontramos en un próximo mensaje, ¿sí? Bendiciones para todos, Yahweh les bendiga, ¿sí? A cada uno de ustedes, y bueno, sea así, que habitemos siempre en el abrigo del Altísimo, ¿sí? Para que estemos guardados estos tiempos tan peligrosos. Démosle gracias al Eterno por cada día, eso es fundamental, porque cada día es un regalo, un hermoso regalo que tenemos, que nos debemos tomar más en cuenta, debemos valorar más cada día y darle más gracias al Padre, ¿sí? Yahweh les bendiga a todos, hasta el próximo mensaje.